Ciencia, medicina, biotecnología, salud. ¿Cómo hablar de investigación en medicina? ¿Cómo entender los procedimientos que se adelantan en el laboratorio? Bienvenidos a Ciencia en Voz Alta, investigación científica para todos. Acá exploramos juntos los avances científicos de la medicina que se adelantan en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud de Bogotá. Yo soy Daniel Camilo Camargo y te invito a que subas el volumen, te cuestiones, aprendas y nos acompañes en esta conversación. Ciencia en Voz Alta, investigación científica para todos. El laboratorio comienza aquí. Tienen los mismos ojos, el mismo cabello, un color de piel muy similar, la misma forma de la nariz e incluso una estatura parecida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos parecemos a nuestros padres? Esta es una de las muchas preguntas que aborda la genética. Pero antes de conversar y resolver estas preguntas, quiero que empecemos con uno de los personajes principales de la genética, Gregor Mendel. Durante años, Mendel cultivó y cruzó plantas de guisantes, lo que comúnmente conocemos como arvejas, observando con paciencia cómo aparecían o desaparecían ciertos rasgos, como el color o la forma. Así descubrió tres principios fundamentales. El primero, cuando se cruzan dos organismos con características distintas, uno de los rasgos puede dominar sobre el otro. El segundo, esos rasgos no se mezclan, sino que se separan y se transmiten individualmente a la descendencia. Y el tercero, diferentes características se heredan de manera independiente. Hoy, esas ideas nos permiten entender por qué nos parecemos a nuestros padres, cómo se transmiten ciertas enfermedades y en general cómo funciona la herencia. Lo que comenzó como un experimento silencioso en un jardín terminó convirtiéndose en la base de la genética moderna. Pero ahora, vamos al laboratorio. Para entender por qué tenemos ciertos rasgos físicos, por qué nos parecemos a nuestros padres y entender un poco más del ADN, tenemos a David Hernández Mejía. Él es biotecnólogo de la Universidad Salamanca en España, magíster en genética humana de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con más de 10 años de experiencia en biología molecular y es investigador del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. ¿Cómo estás, David? Bienvenido al primer episodio de Ciencia en Voz Alta. Hola Camilo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto que me hayan invitado para poder hablar de estos temas de genética que son tan interesantes y pues, es mi trabajo, ¿no? Te tengo un dato que de pronto no conocías. ¿Sabías que Mendel, pues, el padre de la genética como hoy lo conocemos, nunca fue genetista? De hecho, casi se pierde su trabajo y no fue reconocido inclusive unas décadas después de que murió, su trabajo se hubiera perdido en el tiempo. Es interesante eso que me mencionas y para dar como una introducción sobre todo el tema de Mendel para nuestra audiencia de Ciencia en Voz Alta, te quiero preguntar, ¿qué similitudes hay entre las arvejas y las personas? Aunque al principio pareciera que no nos parecemos en nada, realmente una arveja, un pájaro, un ratón, una lombriz y un ser humano se parecen en que toda su información genética está almacenada en el núcleo y cómo esos caracteres fueron pasando de un lado a otro y cómo esa información genética se pasa a su progenie es lo que Mendel estudió o lo que su trabajo hizo durante, pues, a principios, hace ya 160 años. Él empezó a trabajar con arvejas, digamos, porque una de sus pasiones era la jardinería, digamos. Trabajaba, él vivía en un monasterio y empezó a utilizar estas arvejas y él llegó a ir a la universidad, pero no le fue muy bien, digámoslo así. Entonces, pero estuve en contacto con las leyes, empezaban a explicar los fenómenos físicos, lo empezaban a explicar con matemáticas y él empezó a ver que podía utilizar ese raciocinio matemático para explicar algunos factores que él veía en las arvejas. Él empezó a ver que había plantas que tenían dos características por ejemplo, en el tallo largo, tallo corto, flores rojas, flores blancas, semillas amarillas, semillas verdes. Y él empezó a ver que estas características o alelos pasaban de una generación mediante cruces, veían que cumplían una serie de características o una serie de reglas, por así decirlo, matemáticas, ¿no? Entonces él a través de entrecruzamientos empezó a ver que él esperaba que al principio si mezclaba
arvejas amarillas y rojas empezaban a tener, podía tener arvejas de distintos colores, ¿no? O unas tantas amarillas, otras verdes. Y empezó a ver que, por ejemplo, todas las primeros cruces eran verdes y no aparecía, todos eran amarillos y después no había verdes, ¿no? Y luego cuando cruzaba la siguiente generación, veía que volvía a aparecer esta característica. Entonces, así fue como Mendel empezó a ver que se regía la herencia o estas unidades se hacían por factores que después conoceremos que se llamaban genes, pero él nunca le puso nombre, eran unidades de herencia y eso fue como el principio de la genética moderna con Mendel hace ya 160 años. Según eso que dices de la herencia, ¿cómo podemos explicar entonces que nosotros nos podamos parecer a nuestros padres, pero por qué somos tan diferentes también en algunas ocasiones a nuestros hermanos? Hay que comprender que la mitad de los caracteres o la información genética que tenemos viene de la madre y la otra mitad viene del padre. Entonces todos partimos, digamos que todos los hermanos partimos de la misma información genética de ambos progenitores. Sin embargo, nos podemos diferenciar es más que todo como en el reparto. Antes de que esta información llegue a unirse en la fecundación, hay como piénsalo así como una baraja, ¿no? Entonces la información genética que partimos se baraja o se combina de distintas formas en los espermatozoides y en los óvulos. Y ya cuando esa fecundación ocurre, se juntan ambos mazos, pero la combinatoria es distinta o la combinación es distinta. Entonces, cada uno es distinto por esa combinación a partir del mismo material genético. El mismo mazo genético lo tenemos porque somos cercanos, somos familiares, pero pues no somos completamente iguales. Eso solo ocurre con los gemelos idénticos, ¿no? De acuerdo a eso que estás diciendo, podemos decir que no existe el azar en el momento en el que heredamos algún rasgo. Eh, Mendel ya lo describió, Mendel empezó a describirlo bien. Realmente sí, no ocurre totalmente azar. No te voy a mentir, hay cuestiones azarosas durante la formación de los alelos o de los espermatozoides y la información cómo se reparte. Sin embargo, Mendel, fue el trabajo que describió Mendel. Sí cumplen unas reglas, unas leyes, las leyes de Mendel, y ese fue su trabajo, ver cómo esos caracteres o genes que llamaremos después se pasaban de herencia de una forma exclusiva o determinada, ¿no? No había forma de escaparse de esa ley, esa matemática, y ese fue el trabajo de Mendel. Los trabajos de cruzamientos demostraron eso, que eso no era producto del azar. Eso tenía que ocurrir por unas leyes matemáticas, ocurrían por leyes matemáticas, solo que lo increíble es que Mendel pudo contestar este tipo de cosas sin conocer qué es un cromosoma, qué es el ADN, simplemente mediante el estudio de cruzamientos, eso sí, metodológico, bastantes años haciendo cruces, y así fue que él pudo determinar que la matemática y la probabilidad no eran producto del azar. Porque existen ciertas características familiares que heredamos, pero que en algunas otras ocasiones se saltan las generaciones. ¿Por qué pasa esto, David? Pues Mendel lo vio bien. Entonces recordemos que el material genético tenemos dos copias de cada uno de los genes, o la mayoría de los genes tenemos dos copias, una del padre, del padre y la otra de la madre. Y sin embargo, pues estas copias no son siempre iguales, ¿sí? Puede haber distintas versiones del mismo gen, a eso le llamamos un alelo. Y hay veces en que estos genes, ese material genético está ahí presente, sin embargo, la característica que se expresa es una dominante y puede que no se vea en una generación y se vea después en la siguiente generación, porque el cruzamiento permitió que dos versiones recesivas se expresaran. Es decir, hay características, por ejemplo, Mendel vio que el color del guisante verde salta a una generación. Cuando cruzabas la primera generación, todas eran amarillas, pero cuando hacías cruces entre ambas, volvía a aparecer. Eso quiere decir que la información genética no es que desapareciera, sino que permanecía oculta.
digámoslo así. Es un portador, más no se expresaba la característica. Entonces, eso hace que cuando volvía a cruzarse, volviera a aparecer, aunque saltara una generación. Eso pasa normalmente y pues también hay que entender que no, que la expresión de los genes no solo no es un gen para cada característica. Si pensamos en la complejidad de la biología humana o de otras especies, es un producto de varios genes o de la expresión de varios genes y muchas veces cómo se expresan estos genes también depende del ambiente con que estén. ¿Sí? Entonces, la dieta, la actividad física, el estrés, los medicamentos, las enfermedades también pueden modificar la expresión de ciertos genes o enmascarar ciertos genes. Entonces, digamos que la genética no es algo que inamovible o estático, sino que también tiene que ver con cómo se rodea, cómo se recrea el ambiente, ¿no? Entonces somos genética, somos genómica más factores ambientales que modulan esa expresión de esos genes. Es decir, que a partir de aquí podemos empezar a hablar de genes recesivos y dominantes sin que Mendel lo supiera. Él ya estaba tratando esos temas. De hecho, eso sí lo nombró Mendel, es decir, cuando vio la observación, él siempre veía dos características, ¿no? Lo que decíamos, flores rojas, flores verdes, guisantes amarillos, guisantes verdes. Y él veía en esa vio que había unas características que estaban por encima, que con una sola versión de la copia del gen, todas eran del color amarillo, o todas eran rojas, o todas eran tallo alto. A eso él le llamó un factor dominante. Sin embargo, cuando hizo el cruce en la siguiente generación y volvió a aparecer el otro carácter, a ese le llamó recesivo. Eso no quiere decir que uno sea por encima o mejor que el otro, simplemente para que hoy en día llamamos un gen dominante, el cual solo necesita una copia para que exprese la característica, y recesivo que tenga las dos copias iguales, la misma versión del alelo para que lo exprese. Sin embargo, pues ahí hemos visto que hay otros tipos de herencia, ¿no? También está, por ejemplo, la codominancia, es decir, que hay una versión, un alelo materno y otro paterno y se expresan las dos. Eso es como lo más conocido serían los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces tenemos una proteína, papá es A, proteína A y la mamá es proteína B y el hijo sale una B. Pues, se expresan ambas proteínas, son el mismo gen, pero versiones distintas, y ese es el grupo AB. O puede haber dominancia intermedia en cual no haya un gen por encima del otro, sino que el fenotipo o la característica es un valor intermedio. Piensa como flores lilas, por así decirlo. Y pues nuestro conocimiento cada vez es un poco más complejo y vemos que la modulación que te decía va cambiando con factores como los que te decía ambientales. Eso también nos ha dado una idea de que las leyes de Mendel era un buen principio, pero ahorita todo es más complejo. Bueno, y tengo una pregunta muy importante y es que se conoció, o sea, Mendel falleció, él nunca supo de su fama, él nunca supo de la importancia que tuvo su descubrimiento, pero ¿qué pasó entonces después? Tengo entendido que hay un personaje muy importante después de Mendel, que es Hugo de Vries. ¿Qué pasó después de la historia de Mendel? Pues realmente, sí, Mendel tuvo como un mal final, por así decirlo. El padre de la genética nunca supo que iba a ser tan popular y tan famoso. Hugo de Vries, de hecho su trabajo fue publicado alrededor del 60, del siglo XIX, y pasó más con pena que con gloria, realmente fue olvidado en las bibliotecas. Y Hugo de Vries era digamos, un aprendiz o un alumno de otro genio de esa época que era Darwin, y ellos tenían la teoría de la pangénesis, y ellos estaban obstinados de demostrar la pangénesis. Sin embargo, pues les faltaba demostrar cómo heredaban esos factores de herencia, que es lo que demostró Mendel. Y De Vries empezó a trabajar también con cruces. Entonces fue a través de este ensayo de cruces que se volvió a redescubrir, volvieron a ver la obra de Mendel. Sin embargo, pues digamos que De Vries, ahí está la polémica, dicen que no le dio los créditos a Mendel, sino que prácticamente quiso decir que lo había descubierto él. Sin embargo, hubo
otros investigadores en el mismo tiempo que dijeron que Mendel, había una prioridad en el trabajo de Mendel, y de Vries tuvo que echar para atrás y decir que efectivamente Mendel fue el primero en describir estas leyes. Entonces, prácticamente Mendel hubiera desaparecido por segunda vez y no nos hubiéramos dado cuenta. Pero fue a partir del trabajo de Vries que se volvió a retomar toda la cuestión de la herencia, y podemos decir que allí comenzó el nacimiento de la genética. Empezaron esos factores de unidad, ya se les nombró genes, y fue a partir de ese comienzo del siglo XX que hubo un montón de descubrimientos a lo largo de esas primeras décadas. Se empezaron a ver adelantos como los ácidos nucleicos, las proteínas. Es decir, que desde ahí, desde ese momento, ya podemos empezar a hablar de ADN. Sí, esas décadas, con los avances que surgieron, empezaron a ver que las otras moléculas, ¿no? Es decir, ácidos nucleicos, proteínas, y empezaron a ver que los genes o la información genética o estas unidades que hablaba Mendel se pasaban a través de la molécula de ácidos nucleicos, que la más famosa fue el ADN, y vieron que era el ADN el portador, ¿no? Luego, más ensayos, más trabajos, más investigadores empezaron a ver cómo se organizaba, entonces empezaron a descubrir los cromosomas, cómo se organizaban en la célula, y posteriormente se postula de cómo era la estructura del DNA con los trabajos de Rosalind Franklin de difracción de rayos X. Watson y Crick pudieron en 1953 postular el modelo de la doble hélice, que es este modelo que vemos en series y caricaturas, ¿no? Este modelo explica perfectamente cómo es posible que los genes puedan transmitirse de célula a célula y posteriormente a la progenie, ¿no? Como se diría, ¿no? Pero, pues, solo para explicarlo así por encimita, la hélice es estable, ¿no? Tiene unas barandas así estables, y ¿cómo serían? Las escalas o los escalones serían las bases nitrogenadas, que son, digamos que las letras que escriben la vida, las famosas ATCG, y se unen de forma de adenina, timina y citosina guanina, A, T y C, G, y así se van ordenando. Y pues esta estructura permitió dar comprensión de cómo esas leyes de Mendel que veíamos hace unos años, pues se podían explicar perfectamente químicamente y biológicamente. Y eso fue lo que permitió el boom posterior en los siguientes años de la genética y la genómica. Perfecto, David, muchísimas gracias por esto que nos comentas sobre Mendel. Para toda nuestra audiencia de Ciencia en Voz Alta, me gustaría que nos pudieses contar más sobre cuáles son los hitos más recientes en genética en el mundo. Pues recientes, veo, pero podemos hablar de tres grandes hitos últimos, que es, digamos, el proyecto Genoma Humano. Este comenzó a finales de los 90 y terminó en la primera década del 2000. Es relativo porque la primera parte que se presentó tenía como el 90% y no se terminó hasta hace 3 o 4 años completamente. Es decir, que el proyecto Genoma Humano terminó en el 22 por ahí. Y 21, 22, sí, seguramente. Y este proyecto nos permitió mapear o ubicar todos los genes del humano, ¿sí? Entonces, es el mapa del humano, de la genética, ¿no? El siguiente hito sería la secuenciación de próxima generación, que es la tecnología que nosotros tenemos en el laboratorio. Esta tecnología permitió que pudiéramos leer cómo es ese genoma, cómo se escriben las letras de la vida, ¿no? Podemos hacerlo de forma masiva, escribirlo con esta tecnología, y eso permitió, digamos que el proyecto Genoma Humano costó $3.000 millones y tardó 13 años para un solo genoma. Hoy podemos hacer en el laboratorio con esta tecnología miles o bueno, por lo menos decenas de genomas humanos Gracias a en los unas cuantas horas. avances y demás, lo vemos más de forma más rápida, ¿sí? Podemos decirlo así. Podemos verlo, leerlo, por así decirlo, que Sí. mejor la secuenciación, leer el genoma mucho más rápido a menor costo, y esto ha permitido que podamos detectar o descifrar o diagnosticar enfermedades mucho más rápido, ¿no? ¿Podemos hablar del futuro? Me faltó uno, perdón, Dale. que es CRISPR-Cas. Es decir, CRISPR, la tecnología CRISPR, que llevará una década
pues va a ser el futuro de la genómica. Ya no es solo mapear, leer, sino poder cambiar e editar. Y eso va a crear una puerta increíble, sobre todo pues en la medicina. ¿Qué proyectos vigentes en torno a genética hay en estos momentos en ITBIX que nos puedas contar? Si Pues nos puedes dar también un adelanto de algo que venga, fabuloso. Es el laboratorio que yo lidero, que es el Laboratorio de Ciencias Únicas y Medicina Personalizada, tiene proyectos actualmente con distintos universidades. Tenemos proyectos propios, proyectos asociados con universidades, con hospitales, con otros institutos. Así por encima, nosotros tenemos un proyecto de biomarcadores en preeclampsia para determinar microRNAs que puedan servir como posteriormente como factores predictivos. Tenemos otro trabajando con bacterias, por eso te digo que podemos traer humanos y otros organismos, identificando genes de virulencia en un programa como de vigilancia epidemiológica para el distrito, para salud pública. Tenemos otro de secuenciación de virus, por ejemplo, para en donantes de sangre, para ver variantes que sean resistencia a fármacos o de escape diagnóstico. Entonces, nos va a permitir mejorar la seguridad transfusional. Ya otros proyectos con otros grupos dentro del IDIS tenemos el desarrollo de paneles también biomarcadores para enfermedades neurodegenerativas, el grupo de oncología o inmunooncología, tenemos proyectos para trabajos de TILs, detección de cuáles son los mejores linfocitos que pueden atacar a las células tumorales. Tenemos también proyectos o iniciativas nuevas para nuevas tecnologías que no se usan en el país, como Single Cell RNA-seq para investigadores, proteómica basada en oligos, todo como para dirigir o buscar biomarcadores en enfermedades como oncológicas principalmente, pero pues eso se puede aplicar a muchas más cosas. Eso es como una avanzadita, pero la idea es que podamos aplicar esto en más proyectos. ¿Cómo podemos traducir esto para nuestra audiencia de ciencia en voz alta, esos proyectos que se hacen en IBIX en beneficio de la salud pública? ¿Cómo podemos de pronto explicar a uno para que nuestra audiencia conozca un poco más que aquí en Bogotá se hace ciencia? Digamos que todas las iniciativas o propuestas que hacemos de investigación en el IDBIS y en el laboratorio MIMET es buscar el beneficio de los pacientes, de los ciudadanos, no solo de Bogotá, sino pues del país. Em, no sé, no solo es generar conocimiento, que también, es decir, no solo nos enfocamos a generar publicaciones, sino que también llegue estas tecnologías y todo lo que desarrollamos a un nivel clínico, a tratamientos o a diagnósticos, o estratificación del riesgo, prevención. Hay un término que se está generando y que es parte de mi laboratorio, que es medicina personalizada. Entonces, es identificar cuál es la mejor forma de conocer cada uno de los pacientes Sí. para dar el mejor tratamiento o la mejor atención clínica. Y eso va a repercutir profundamente en el sistema de salud, porque obviamente no solo vamos a tratar de forma generalizada, sino que vamos a hacer un mejor aprovechamiento de los recursos para darle al paciente o a la persona la mejor atención médica. Entonces, la investigación que hacemos en el instituto finalmente va a repercutir no solo en la salud, sino en el conocimiento, sino en la salud y en la, digamos que la política pública, ¿no? Eso es como el interés que teníamos todos los investigadores que estamos en el instituto. Bueno, me acabas de mencionar medicina personalizada. No sé si quieras profundizar en ese tema, pero sí te quiero preguntar, ¿qué tema te gustaría investigar a ti? ¿Ese? ¿Otro tema? ¿Y por qué te gustaría? Pues la verdad es que soy bastante curioso, entonces Sí. no me quedo quieto, la verdad. Desde que lidero el proyecto de Omimed, he tenido contacto con muchas investigaciones, ¿no? Muy diversas, no solo en salud, sino en otros campos como farmacia, agro em, y ambientales. Entonces, siempre es interesante estar atento a este tipo de cosas. Pero digamos que en salud me gusta mucho la oncología y las enfermedades neurodegenerativas son bastante interesantes.
digamos que lo que más me interesa a mí desde el laboratorio que lidero es intentar poder aportar un mayor conocimiento, digamos que la secuenciación o los desarrollos que estamos haciendo desde MIMED van a permitir un conocimiento mucho más amplio, no solo a nivel de DNA, RNA, sino otros tipos de moléculas, que es como realmente se comporta la célula. Digamos que el ADN solo son las instrucciones y hay muchas cosas más que permiten dar una comprensión más compleja o más certera de cómo es la biología de ciertas enfermedades o de ciertas eh, patologías, ¿no? Entonces, ese es como mi interés ahorita, es poder generar esa herramienta a los investigadores para que puedan utilizarla, explotarla al máximo, digamos. Esta tecnología de single cell o transcriptómica espacial es lo último que se está haciendo a nivel mundial y pues la idea es que podamos llegar allá a ese punto y generar ese impacto en la salud, ¿no? En las investigaciones que estamos haciendo. Con eso que me estás diciendo podemos prácticamente concluir a partir de tu experiencia, a partir de lo que hemos hablado de la evolución de este tema, y es que aquí en Colombia, aquí en Bogotá, aquí en IDBIX, también se hace ciencia, ¿cierto? Estamos haciendo ciencia de vanguardia con tecnología de punta, con profesionales colombianos súper calificados, capacitados. Y sí, realmente, como te decía, nosotros la idea es que no solo nos quedemos en la información del ADN, el genómico, es decir, ya, como te decía, ese es solo como el Una recetario. partecita. Ese es como el recetario, Sí. es como las instrucciones de la célula, cómo funciona. Sin embargo, es mucho más complejo, hay muchas más moléculas, ARN, proteínas y cómo interactúan entre ellas. Pero pues seguramente eso nos dé para otro episodio, Camilo. Entonces, si quieres, Te invito para una próxima ocasión que estés aquí con nosotros, con toda la audiencia de Ciencia en Voz Alta, para que podamos hablar más sobre este tema. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, David. Ha sido un placer conocer un poco más de Mendel, un poco más de genética, un poco más de ADN. Tendremos otro espacio para hablar mucho más de eso. Con esto cerramos el primer episodio de Ciencia en Voz Alta, investigación científica para todos. El laboratorio termina aquí. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.